Bueno, yo diría que arranquemos nomás. Buenos días. Tenemos un buen número, ha venido Tomás. Falta Joaquín, pero bueno, debe estar indignado como Alejandro. Bueno, vamos a empezar repasando lo que vimos la clase pasada, como todas las clases. Terminamos el tema 15 viendo últimas técnicas para reducción del consumo de energía. Vimos el hecho de usar paralelismo nos permite, usar múltiples núcleos, nos permite hacer una reducción de energía y sobre todo nos permite manejar ya dos ejes en los cuales uno pueda empezar a probar, es decir, puedo usar paralelismo para tener igual performance y un menor consumo o para tener mayor performance con un igual consumo. ¿Dije bien? Sí. ¿Estamos? Entonces, ahí ya ustedes pueden empezar a decir, bueno, bajo un poquito de performance y aumento un poquito el consumo, o bajo un poquito el consumo y aumento un poquito la performance. Y ya son dos ejes sobre los cuales hay que empezar a jugar. Después vimos también todo lo que es escalado dinámico de tensión y de frecuencia. Ya los procesadores no tienen un único reloj, sino que tienen varios y van moviéndose automáticamente para cuando necesitan más performance, se aumentan la frecuencia del reloj para de esa manera brindarles más performance y aumentar obviamente el consumo de energía, pero cuando no necesitan tanta performance, se bajan el reloj y de esa manera bajan el consumo de energía. Y lo mismo, aumentan la frecuencia, aumentan o bajan la frecuencia, pasa lo mismo con la tensión, van de la mano, porque más o menos hay una relación lineal entre ambas. Después vemos dos técnicas de gating. Buen día. Vimos power gating, que es usar un transistor para controlar la tensión de alimentación de los circuitos combinacionales. Entonces de esa manera se pueden apagar bloques si no se los usa. Y se los apaga, se los prende a voluntad. Y al apagarlos se espera que baje el consumo de energía. Y después vimos clock gating, que se lo usa para los circuitos secuenciales, para los que mantienen el estado, ya que no los podemos apagar porque si los apagamos dejan de mantener el estado. Lo que se puede hacer es, mediante una compuerta, enmascararles el reloj para que no les llegue el reloj y de esa manera no se actualicen y no estén siempre actualizándose el mismo valor, que no es lo mismo, porque hay consumo de energía, entonces se puede ahorrar energía de esas maneras. Las dos se usan bastante, distintos pedazos, distintos bloques, pero se usan bastante. Buen día, Joaquín. Y después la última técnica que vimos fuerte de reducción de consumo es usar núcleos heterogéneos, o sea, núcleos distintos. O sea, ya no solamente tener múltiples núcleos, sino que los núcleos sean diferentes. Un núcleo grande para usar performance y un núcleo pequeño para cuando no sea necesario performance, mantener lo más bajo posible el consumo de energía. Esto empezó con ARP, con la arquitectura Big.Little, y después evolucionó en ARP, que son los primeros y los que mejor lo hacen, y hoy en día está en Intel también. Y esto también tiene los procesadores de Apple, que también son ARP. A la larga, todo esto de las técnicas de reducción del consumo de energía surgen y promueven el cambio de paradigma, que es ya no moverse en estos dos ejes que les conté yo, ya no es solamente pensar en performance, sino pensar en performance por watt. Una eficiencia, es decir, que hacer que cada transistor valga la pena y de esa manera que sea una eficiencia mejor. Y siempre pensando de vuelta en todos los tipos de computadoras. Queremos que en un sistema embebido, un móvil, digamos, un celular, queremos que tener buena performance y que la batería nos dure más, siempre. ¿Estamos? Si es un sistema embebido que la batería dura un año, bueno, queremos que dure 2, ¿no? Siempre va a ser mejor. Y en un sistema grande, una supercomputadora que consume megavatios de energía, y bueno, queremos bajar esto para que consuma menos y pague menos
poner menos aire para mantenerlo frío, pagar menos la factura de la luz, que también hay que pagarla, ¿ya? Entonces, en todo tipo de computadora influye, pero de diferentes niveles. ¿Preguntas hasta aquí? La parte creo que ahí se asume que cuando hay que deshabilitar esa compuerta, no se carga la energía también para utilizar esa señal. Por supuesto que la compuerta te añade área y te añade un consumo de energía, pero a la larga se supone que vos lo usás tanto, entonces el balance de energía te da menor, digamos. Pero sí te agrega, porque vos decís, bueno, agrega una compuerta no es nada, pero agrega una compuerta por cada registro que tengas. Entonces a la larga estás agregando varias compuertas que van a consumir energía y te van a agregar área, pero en principio vale la pena. ¿Las compuertas las controlaban desde el micro directamente? ¿Sí? Desde un nuevo bloque que está dentro del micro que se encarga de controlar el manejo de alimentación. Unidad de manejo de power, sí, power management. ¿Estamos? Que ahí va señales a todas las compuertas, los transistores para power gating, controla, son los que tienen los multiplexores para controlar a cuál VDD te conectas, etcétera, etcétera, etcétera. Y te van monitoreando el consumo para hacer el DBFS automático y todo eso tiene. Es un micro más, digamos. Pero uno chiquito porque hace solamente una función específica. Después empezamos a ver tema 16, que es el procesamiento paralelo o multiprocesamiento. La clave acá es mejorar performance manteniendo el consumo de energía. ¿Y cuál es la idea de técnicas para mejorar performance? Lo que vimos un poquito es que cualquier técnica de procesamiento paralelo tiene ciertos inconvenientes que van a ser comunes a todas y que siempre hay que lidiar, que son problemas de overheads, o sea, problemas de hacer cosas de más. ¿En qué sentido? Para comunicaciones, para sincronización, para que todos estén conversando entre ellos, los múltiples trabajadores, no haya demoras porque uno lo tenga que esperar al otro. Problemas de coherencia, de memoria, para que todos trabajen con los mismos datos. Cómo dividimos la tarea, cómo se asigna la tarea a cada trabajador, cómo se balancea la carga para que no haya un trabajador que esté trabajando mucho más que el otro. Esto es lo que no suelen hacer ustedes en los prácticos. Entonces son todos temas que hay que ir viendo y que cada vez que veamos nosotros un ejemplo de paralelismo, van a saltar algunos y van a decir, esto tiene una buena sincronización, esto favorece el balance de carga, esto tiene problemas con la comunicación, y vamos a ver cosas así por el estilo. Y la otra cosa que es muy importante de todas las técnicas que vamos a ver acá, que a diferencia de todo lo anterior, estas no son transparentes. ¿Eso se acuerdan que les conté? Eso las hace que sean más difíciles de programar. Por eso es que en general no se ve en la carrera, y ahora tampoco lo vamos a ver, les voy a contar que es difícil de programar y cómo se hace un poco, pero no van a ver muchos ejercicios en general para poder usar el paralelismo en todos los niveles que voy a mostrar ahora, ya no es transparente, ya hay que tener librerías adicionales, técnicas adicionales, hacer cursos adicionales, etcétera, porque ya son todos agregados. Entonces ya no es transparente, lo hace más difícil. No es el curso básico de programación. ¿Preguntas? Bueno, habíamos quedado, alguien, no me acuerdo si Joaquín, Mauro, Alejandro, Gianpaolo, alguien había tirado unas dudas de Tomás, el único que no mencioné. Alguien había mencionado, pero a la larga no conviene poner mucho más procesadores por algún motivo, porque o eras vos. Sí, que he dicho que la cantidad de núcleo que puedes poner no indica un punto de finalización. Ese era el punto que me da pie para arrancar con unas consideraciones sobre performance que dice ahí. Acá nosotros ya les había mencionado varias veces que cuando vemos dispositivos de entrada-salida o redes de interconexión, un factor importante era la escalabilidad. Poder agregar agregar componentes, agregar hardware sin que me afecte la performance. Bueno, acá cuando hablamos de procesamiento paralelo,
multiprocesamiento, la escalabilidad es crítica. ¿Estamos? Y acá vamos a ver cómo se mide esa escalabilidad, que la habíamos mencionado antes. Y el tema es, de vuelta, incrementar los recursos para tratar de lograr una mejora proporcional en performance. Eso quiere decir que si yo tengo una tarea que la hago con un trabajador, con un núcleo, si yo pongo 2 núcleos, yo esperaría que la aceleración sea ¿cuánto? El doble. O sea que el tiempo sea la mitad. ¿Estamos? Entonces, si yo realizo una tarea con P procesadores, ¿cuánto esperaría que sea la aceleración? P. ¿Estamos? Que es la ecuación así, una aceleración ahora. Es la misma ecuación que ustedes vienen trabajando. ¿Estamos? Solamente que ahora en vez de decir el tiempo serial y el tiempo paralelo, ¿se acuerdan? Cuando veíamos allá lejos ese tiempo, ahora es el tiempo de ejecución en un procesador, que es el serial, sobre el tiempo de ejecución en P procesadores, que es el paralelo. Es lo mismo. ¿Estamos? Entonces, al agregar P trabajadores, uno espera que la aceleración sea igual a P. Y eso es lo que se conoce como una aceleración lineal. Y vamos a ver que eso, por más que sea lo que uno apunta, lo ideal, es muy difícil de lograr. Por no decir muy difícil de lograr. Por ejemplo, tenemos acá un ejemplo simple. Tenemos que sumar 8000 números. ¿Estamos? Son todos independientes. Cada suma se hace en un T. Y tenemos 8 procesadores. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Separamos la tarea y decir, ¿cómo separamos los 8000 números en 8 procesadores? Que cada uno sume 1000. Facilísimo. ¿Estamos? Cada procesador suma 1000. Entonces, ¿cuánto van a demorar cada procesador en sumar 1000 números? 1000T, no 8T. Y después, ¿qué voy a tener? Voy a tener 8 resultados parciales. ¿Estamos? Después de 1000T voy a tener 8 resultados. ¿Qué tengo que hacer con esos 8 resultados? Bueno, sumarlo a eso. ¿Cuánto es lo menos que puedo demorar en sumar esos 8 resultados? 3 ciclos. Hago 4, hago 2 y hago 1 más. Está un árbol. Entonces, por lo menos voy a necesitar 3 ciclos más. Y fíjense que esto ya es el overhead de coordinación. Porque estos 3 no estaban antes, no son necesarios antes. Pero ahora, como tenés 8, una vez que terminás cada procesador termina sus 1000 sumas, vos tenés 8 sumas parciales. Pero esas 8 las tenés que sumar entre sí para obtener el resultado total. Es como que la parte útil sean los primeros 1000. No, todo es útil. El tema es que vos no podés terminar con acá porque vas a tener 8 resultados, vos querés un resultado. Entonces, el hecho de dividir, ahora te implica que después tenés que juntar para obtener el resultado que vos querías. Juntar es el overhead, ahora. Es un overhead por comunicación, por coordinación. Entonces, la aceleración con 8 procesadores termina siendo, en el caso lineal era simplemente 8000, y ahora va a ser 1003. Eso me da 7,98, que normalmente lo redondearíamos en 8, pero decimos, está bastante bien, está bien, funciona bárbaro. Es un buen ejemplo de paralelismo. Pero no estamos considerando posibles problemas de sincronización. ¿Qué sería un problema de sincronización? Y bueno, que estos procesadores, los 8 que suman los 1000, por algún motivo no terminen todos juntos. Estamos asumiendo que cuando termine el primero, terminan todos juntos. Entonces de ahí podemos hacer las 3 sumas restantes. ¿Eso sería en el caso que los distintos procesadores tengan distintas frecuencias? Por ejemplo, que tengan distintas frecuencias o que uno reciba una interrupción. Porque alguien le tocó un botón, algo pasó y uno recibe una interrupción y el otro no. Entonces ya hay uno que demora más. Con que uno se demore, pierden todo. Porque estos 3 ciclos ya no van a ser 3 ciclos. Podrás empezar algunas sumas, pero no todo, de verdad va a tener que demorar. ¿Se entiende? Pero el ejemplo ese de sumar los 8000 números es bonito, funciona bien, da una aceleración
casi ideal, pero es bastante ficticio, digamos, bastante irreal. Puede haber limitaciones por el uso de memoria, vas a buscar los números y tenés un fallo, ¿no? O eventualmente todos tienen un fallo, pero algunos se resuelven en calle de nivel 1, otros de nivel 3, otros tienen que ir a disco y demoran diferente, ¿no? Puede ser por el uso de I/O, puede ser por el medio, puede haber en el bus, puede haber una contención. Y entra ley de Amdahl. ¿Se acuerdan de la ley de Amdahl? ¿Qué es lo que decía la ley de Amdahl? Lo que dice que se acuerda. Era básicamente mejorar el caso más común. Ajá. Sí, era básicamente mejorar. Pero a la larga lo que decía que la mejora del sistema está limitada por la parte que no se modifica, que no se puede paralelizar, ¿no? Que es la menos común. Esa me limita la mejora total del sistema. Y ahí está la ecuación de la ley de Amdahl. ¿Se acuerdan la ecuación? La aceleración es 1 sobre 1 menos f, que es la parte no paralelizable, más f, que es la parte paralelizable, dividido en la cantidad de procesadores. ¿Estamos? Entonces, ahora, supongamos que tenemos los mismos 8 procesadores. ¿Estamos? Pero ahora queremos darle otra tarea. Esa tarea tiene un 20% nomás de código secuencial y un 80% de código paralelizable. Lo cual es bastante paralelizable. ¿Estamos? Entonces, con f es 0,8, p es 8, entonces la mejora ¿cuánto va a ser? ¿Va a ser buena? No. La ley de Amdahl dice que la aceleración me da 3,33. O sea, ¿qué les parece 3,33? Bajo. O sea, ya, no solamente respecto al anterior, o sea, ni siquiera la mitad. O sea, estás poniendo 8 procesadores para obtener una aceleración de 3. ¿Estamos? O sea, es bastante flojo, digamos. Ni siquiera la mitad del ideal. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Es un problema de hardware? ¿Es un problema de paralelismo? Es un problema de la tarea. ¿Cuál es el problema? Que solamente el 80% es paralelizable. Fíjense que tener un 20% de tareas secuenciales, que en principio parece poco, es un montón. Baja un montón la aceleración. ¿Estamos? Es un problema de software. Y acá pasa una frase que anda dando vuelta por ahí que dice que el mayor desafío de lo que es multiprocesamiento es decidir cómo es mejor partir un problema para tratar de evitar o disimular la parte secuencial. Porque encontrar este P, este factor F en realidad del 80%, es muy difícil. Muy difícil. Y Amdahl, fíjense que tenemos una curva así. Si todo el factor F, o sea, acá está puesto como en realidad la parte serial, pero bueno, es lo mismo, digamos. Si la parte serial fuera del 0%, uno tendría la aceleración lineal. Esto es aceleración en función del número de procesadores. Con una parte serial del 5%, ya tenemos una aceleración que baja un montón. Un 10% ya no llegamos ni a la mitad. Y un 20%, bueno, es menos todavía de la mitad. La parte que no es paralelizable. La que es secuencial. Esas son las curvas de Amdahl en función de cuánto es lo que yo puedo, en este caso, no paralelizar. ¿Está? ¿Qué vemos acá? Que la fracción serial impone una fuerte limitación al paralelismo. Y esto es software. ¿Está? Y ustedes, lamentablemente, ¿en qué programa? ¿En qué programa? ¿En qué lenguaje programa? JavaScript. ¿Qué otro? En C, dice Luis. Java. Son todos seriales. También, porque ejecutan una instrucción y después la siguiente. Y después la siguiente. ¿Y cómo hacen para paralelizar una cosa así? Una pala. Entonces, todo programa que ustedes escriban en esos lenguajes es muy difícil de paralelizar. Y si ustedes dicen, bueno, pues yo tengo mi
mi programa con 8 núcleos. No va a pasar nada. O sea, va a mejorar, sin duda que va a mejorar algo, pero no esperen que ande 8 veces mejor. ¿Estamos? Y además, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes siguen agregando acá procesadores, estas curvas en general, que acá no es una asíntota, sino que después empieza a bajar, empieza a ser peor. ¿Por qué? ¿De qué? Por los overhead de comunicación y coordinación y todo lo demás, empiezan a ser más tipos que están intentando conversar y se empiezan a amontonar entre ellos y empiezan a estorbar a los que intentan trabajar. Eso es cuando... Por ejemplo, en eso, digamos. Pero de vuelta, acá imagínate que vos tenés que construir una casa, el clásico ejemplo. Y vos empezás con 4 obreros. Bueno, 4 albañiles te construyen una casa. Si pones 20, y capaz te hagas más rápido. Pero si pones 200, ya se van a empezar a chocar entre ellos. Y que te van a terminar siendo más lento. Porque, además, digamos, ese es otro problema. Ya vamos a llegar a ese problema. Digamos. ¿Qué es lo que pasa con la ley de Amdahl? Para hacer este gráfico y todo lo demás, hay una suposición implícita, que yo no se las dije antes, no se las dije ahora, se las voy a decir en este momento, que es que el problema de resolver es de tamaño fijo. Acá uno siempre trata de hacer esto para resolver una tarea, construir una casa, y es fijo. ¿Vamos? Y eso implica que la carga de trabajo de cada procesador va disminuyendo, que es lo que apuntaba Joaquín con su pregunta de la clase pasada. ¿Estamos? Al yo tener una tarea fija, ustedes tienen que resolver un práctico y se lo van a dividir. Entonces se lo van a dividir entre 2, cada tiene una cierta tarea. Si se lo dividen entre 3, cada uno hace menos. ¿Estamos? Porque la cantidad de trabajo que hay que realizar es fija, entonces al dividirla cada uno hace menos. ¿Estamos? Por eso es que si ponemos muchos procesadores, cada uno va a tener haciendo cada vez menos y la carga por overhead, por comunicaciones, por sincronización va a ser cada vez mayor. ¿Se entiende? Y eso es lo que se conoce como escalabilidad fuerte, strong scaling. Y eso es un problema. ¿Está entendido hasta acá? ¿Van bien? ¿Alguna pregunta? A su vez tenemos lo que empezó a mencionar Mauro, lo que es eficiencia. Porque la aceleración no es la única métrica importante, sino también tenemos que considerar lo que es la eficiencia. ¿Es bueno obtener una aceleración de 2 con 10 procesadores? Está claro que no, pero bueno, también es una cosa de, bueno, a la larga estoy haciendo una aceleración del doble, estoy haciendo más rápido, y eso es indiscutible. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que empiezan a ver? Eficiencia es cuán bien se utilizan esos recursos. Y la eficiencia la calculamos como la aceleración dividido en la cantidad de procesadores. Si yo tuviese una aceleración lineal, que es la ideal, la eficiencia ¿cuánto sería? Un 100%. 1. ¿Estamos? En el ejemplo que vimos, con 8 procesadores, una aceleración de 3,33, la eficiencia es del 41%. La eficiencia en general tiene esa curva. ¿Estamos? A medida que aumenta la cantidad de procesadores, esto va bajando. ¿Estamos? Y a veces y es inevitable que baje. El tema es hasta qué punto decir, che, ya no vale la pena seguir agregando y ya tenemos una buena aceleración, y lo que va a cambiar va a ser si esta pendiente va a ser más pronunciada así o va a ser más brusca y va a caer así. Pero siempre va a caer, eso está claro. ¿Hay un valor normalizado en el que uno puede decir ya está, No, porque eso depende de tu tarea, cuánto quieras vos, tu aceleración, cuántos sean tus trabajadores disponibles. No hay, depende de cuánta plata quieras poner, digamos, ¿sabes? Para construir más rápido tu casa. Entonces, si tenemos que aumentar más núcleos, no es bueno, porque hemos dicho que en principio
¿qué ventaja tiene poner 8 núcleos en vez de 4 núcleos, digamos? O sea, a la larga tiene más paralelismo, pero a la larga no lo podemos utilizar. Hemos visto que baja la ley Amdahl, me lo limita, me baja la eficiencia, me agrega problemas de overhead. Entonces, ¿por qué pondría yo un micro con 8 núcleos en vez de un micro con 4 núcleos? Para solucionar la concurrencia. A ver, de uno. ¿Cómo decía? Para solucionar la concurrencia, porque no siempre vamos a estar haciendo una sola tarea. Entonces, X núcleos se van a encargar de esto. A ver, ¿qué dicen los demás? Pensaba también en el teléfono por WhatsApp también. Para hacer Por una cuestión de paralelismo, puede ser, hay que ver cómo dividís, digamos. porque hay tareas que sí necesiten esa cantidad de núcleos. Puede haber tareas que necesiten, pero quizás sean las menos. ¿Qué es lo que está pasando? El que estuvo más cerca, no correcto fue, o el no tan correcto fue Alejandro. ¿Cuál es el chiste? Les demos más tareas. Si tenemos 200 albañiles para construir una casa y se están empujando entre ellos, ¿qué es lo que podemos hacer? Que construyan 2 casas, que construyan 50 casas. ¿Estamos? No, si sabemos que no podemos dividir una tarea, porque si yo tengo un práctico para que lo hagan entre ustedes, entonces si ustedes lo dividen el práctico entre 2 es una cosa, si lo dividen entre 4 es otra, si lo dividen entre los 12 que son acá, ya capaz que algunos queden sin tarea. ¿Qué es lo que podemos hacer? Darles más prácticos. Por supuesto, darles más tareas. O sea, no considerar la tarea de tamaño fijo, sino aumentar la cantidad de tareas. Entonces eso es, digamos, adaptar la cantidad de trabajo al paralelismo posible. Entonces, si seguimos viendo una tarea a dividir, estamos fritos. ¿Estamos? Pero si una la dividimos entre 2, otra la dividimos entre otros 2, otra la dividimos entre otros 2, y seguimos aumentando la cantidad de tareas, va a andar mucho mejor. ¿Se entiende? Entonces, cuanto mayor sea el conjunto de datos, más próxima será la aceleración al ideal. Y fíjense, acá está graficado la aceleración en función de los procesadores, pero cambiando la cantidad de tareas. Entonces, si yo tengo 1000 tareas limitadas todas por Amdahl, voy a tener una curva así. Pero si yo a esta curva, en vez de ser 1000 tareas, le pongo 10.000 tareas, la curva se va tendiendo hacia la lineal. Y si le pongo 100.000 tareas, va siendo más parecida a la lineal. Entonces la clave es, para aprovechar el paralelismo, es dar más tareas. Mayor. Cualquiera de los dos. Alejandro había dicho apuntar a otro tipo de tareas. Y en realidad es cualquiera. ¿Estamos? Y esto, ustedes lo ven, y lo ven, fíjense, lo ven medio, o sea, no lo ven, digamos, pero lo podrían ver en cosas como, ¿por qué andan tan bien las placas de video y son tan populares y tienen mucho paralelismo? Porque cada vez, ¿qué es lo que cambia? Las resoluciones que tienen que procesar. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos aprovechar todos los núcleos de placa de video? Le demos más píxeles que procese. Entonces, antes yo tenía 640 por 480. Bueno, después 800 por 600. Ahora le demos Full HD, 1080p, no sé, 4K, 8K. Y cada vez le demos más píxeles para procesar. Y a la larga están, entre comillas, mostrando la misma imagen. No es la misma exactamente, pero cada vez le dan más datos. Entonces le dan más datos y cuando más datos le den, más cerca va a estar de aprovechar el paralelismo de todos los procesadores que tiene la placa de video. O sea, básicamente eso de balancear la carga, están mejorando la eficiencia que está haciendo cada uno de los procesadores, ¿no? Estás aumentando, fíjate lo que dice acá, la carga de cada trabajador se mantiene constante. O sea, lo que vas a hacer es mantener que cada trabajador es lo mismo, pero vas a tener más tareas para más trabajadores. ¿Entendés? Entonces cada trabajador va a creer que tiene 1 o 2 tareas y las va a hacer con su eficiencia y todo más, pero vas a tener un montón de trabajadores haciendo otras tareas. Porque no la podés partir a la tarea, o no es tan fácil partir. Es como la diferencia del pipe hacer una sola tarea y el pipe mezclado con el resto, ¿no?
todo el fallo paralelo lo podremos ver así. aprovecha mejor. Podría ser una analogía. Esto se conoce como escalabilidad débil, weak scaling. Aumentar el conjunto de datos, no dividir una tarea para aprovechar el paralelismo de esa tarea. ¿Estamos? A la larga se va, o sea, las tareas se dividen en números fijos, pero a medida que hay más tareas se va utilizando un tipo de trabajadores, ¿no? No es así. Lo que te estoy tratando de decir con todo esto es, si vos tenés 8 núcleos, no te conviene agarrar una tarea y dividirla en 8 partes, porque vas a estar limitado por la parte secuencial de la tarea y Amdahl te va a perjudicar. Lo que te conviene es a esa tarea ponerle, dividirla en 2 y le das a 2 núcleos, por decir un número. ¿Estamos? Y decir, ¿y qué hago con los otros 6 núcleos? Hacerla de vuelta a la tarea, hacer otra tarea. Procesa otros datos. Agarrar otros 8000 números. ¿Me entendés? Porque si no, no le vas a sacar el jugo a los procesadores. ¿Estamos? Esto, fíjense que también es, digamos, donde lo pueden ver los que están viendo inteligencia artificial, han visto, les gusta la inteligencia artificial. Esto se ve un montón con todas las técnicas de Machine Learning. Las técnicas de Machine Learning consisten en, a la larga, muy simplificadamente, les demos más datos. Y cuanto más datos les demos al algoritmo, mejor va a andar. Y cuantos más datos tenga, mejor los va a poder procesar en paralelo. Entonces ahí, sí, todas las técnicas de inteligencia artificial se aprovechan de esta escalabilidad débil. Y funcionan bárbaro. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Por supuesto, hacer esto no siempre es posible, depende del perfil de la tarea y del tamaño de la tarea. O sea, si yo digo, bueno, tengo muchos albañiles, los pongo, están chocando en una casa, los pongo a construir más casas, bueno, tengo que poder tener terrenos para construir más casas, tengo que tener plata para comprar más materiales para construir más casas. Idealmente estaría buenísimo poder construir 200 casas, y si puedo construir 200, ¿por qué no 2000? Va a ser mejor la curva. Ese sería aumentar la cantidad de tareas. ¿Estamos? Entonces, idealmente es fantástico, pero no siempre se puede. ¿Está claro? Bueno, ahora vamos a ver una especie de introducción que me va a servir para dar los próximos 2 temas, que es cómo podemos clasificar los sistemas en paralelo. Y esta en realidad es poco útil, porque es del año 60, donde un tipo de apellido Flynn dio esta taxonomía de cómo clasificar los sistemas de procesamiento paralelo. Y el tema es que no se puede dar parece que está establecido que no se puede hablar de procesamiento paralelo sin, aunque sea, mencionar la taxonomía de Flynn. Porque la taxonomía de Flynn era la primera que lo dijo, entonces todas clases tienen que por lo menos mencionarlo. A mí me parece bastante poco útil, pero lo tengo que mencionar. El tipo hizo un cuadrante y dijo, vamos a dividir las categorías según cantidad de instrucciones y cantidad de datos, básicamente. Y dijo, si tengo una instrucción y un dato, single instruction, single data, es un procesador estándar, común, que son los que venimos viendo. Un procesador que procesa un flujo de instrucciones y maneja un flujo de datos. Un procesador común, como los que vimos en clase y los que eran, dice, todos los previos a 2004, básicamente. Ejecutaban un solo programa. También se puede hacer lo que son un procesador, pero manejando múltiples datos. Eso no lo vimos y se los voy a mostrar en las diapositivas siguientes. Por eso tengo que explicar la taxonomía de Flynn para explicar lo que viene después. Es donde una única instrucción ustedes hacen una suma, pero la suma no suma 2 números, sino que suma 2 conjuntos de números. Son múltiples datos.
El cuadrante implica que también hay múltiples instrucciones para un único conjunto de datos. Eso no existe. Entonces tenemos un cuadrante de los 4 cuadrantes, uno que no sirve para nada, digamos. Por eso la clasificación a mí no me gusta. Y después tenemos múltiples instrucciones, múltiples datos, múltiples flujos de programas, manejando múltiples flujos de datos. Eso es como funcionan todos los micros del 2004 en adelante, y vamos a ver algunas características de esto un poco más adelante. Entonces, una ya la han visto, una no se ve, y estas dos son las que vamos a ver a continuación. ¿Qué es SIMD? Single Instruction Multiple Data. ¿Escucharon el término? ¿Nunca jamás escucharon el término? Bueno. A la larga son operaciones que en vez de operar sobre un par de elementos, operan sobre un vector de elementos. O sea, una operación, en este caso ustedes ven una suma o una operación en ALU, ustedes tenían las ALUs anteriores en las cuales recibían un valor de un registro, un valor de otro registro, operaban y generaban un resultado. Bueno, en vez de hacer eso con una ALU, hagamos eso con varias ALUs. En este caso son 8. En vez de poner en la etapa de ejecución una ALU, pongamos 8 ALU en paralelo. Eso me va a permitir hacer 8 sumas en simultáneo. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo que sumar los elementos de un vector, en vez de hacer un lazo, lo hago en una sola instrucción. En un solo T. Claro. Exactamente. Ejecutan, por ejemplo, suma de 2 vectores de varios elementos en un solo ciclo. Ideal para trabajar con arreglos en lazo for. Son muy populares, ¿por qué? Porque eventualmente agregar ALUs que trabajen así en paralelo en una etapa de ejecución es fácil, no es tan complicado. Tienen que tirar más cable acá del banco de registro y eventualmente agrandan los puertos del banco de registro, agrandan el registro de segmentación y a la casa. Sí, pero es barato comparado con otras cosas, con poner otro núcleo. ¿Estamos? Es bastante simple. Estos son sincronizados porque son todas estas iguales. Entonces yo me aseguro, es muy probable que si están todos los datos al mismo tiempo, todos estos resultados están al mismo tiempo. ¿Está? Van todas juntas. Acá problemas de sincronización no hay. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se agregan instrucciones a LISA para manejar este tipo de paralelismo. Pero ¿cuál es el problema? La longitud de los registros es fija. O sea, yo acá voy a agregar 8 ALUs, por ejemplo. O sea, yo voy a tener 8 ALUs, entonces voy a poder hacer la suma de 8 elementos. Y yo voy a agregar una instrucción que me sume a 8, que me sume 8 registros con otros 8. Pero si yo quiero agregar 16, lo voy a hacer con 2 a 8, pero lo que voy ya no puedo agregar otra instrucción que me sume 16. ¿Por qué? Porque tengo 8 ALUs. Eventualmente tendría que poner 16 ALUs. ¿Se entiende? ¿Cómo? Está bien, la C de 2, pero si vos agregás una instrucción que te sume de 8, no vas a poder agregar una instrucción que te sume de 16 si vos tenés 8 ALUs. Lo podés hacer con unas... Podrías intentar hacer con una serie de instrucciones. No sé, lo puedes hacer con 2 instrucciones, está claro. 2 instrucciones iguales. Pero en el ISA no agregás una nueva instrucción, es lo que te quiero decir. El ancho es fijo. Una vez que la haces de 8, la haces de 8. Una vez que la haces de 4, la haces de 4. ¿Se entiende? Nuevas longitudes implica agregar nuevas instrucciones. Implica dar soporte en los compiladores, en el sistema operativo, etc. E implica recompilar todo. Esto es un problema para los ISA de formato de longitud fija. ¿Por qué? Porque ustedes se acuerdan, han visto los formatos de instrucción del RISC-V que eran de formato fijo.
agregar instrucciones y agregar instrucciones que operen sobre múltiples registros es un problema, porque no tenemos espacio. En el opcode y en la longitud. ¿Cómo puedes? Vos normalmente manejabas 2 registros fuente y un registro de destino. ¿Cómo haces para manejar 16 registros fuente y 8 registros de destino? Pero no se le pasaría la instrucción base a cada uno de esos vectores. No, le pasas todos los elementos. Tienes que leer todos estos elementos y todos estos elementos. Habría que poner un ciclo en la etapa. Si pones un ciclo, ya no lo haces en un T. ¿Por qué se ha ido cambiando los tamaños del X86? Ahora llegamos. Entonces, este tipo de cosas es muy popular en la arquitectura X86. ¿Por qué? Porque tenéis longitud variable. Entonces, tenemos que agregamos. Y lo tenemos que hacer más largo, lo hacemos más largo. No hay problema. ¿Se entiende? Entonces, así como la arquitectura X86 sacó en su momento las extensiones MMX, SSE, ahora están por los ABX. Son todas extensiones para manejar cada vez anchos más grandes. Acá manejaban 64 bits, 128 bits, 256 bits, ahora están en 512 bits. O sea, el ancho también daría los datos de cada vector. No los datos de cada vector, ¿cuántos elementos vas a sumar? Vos acá tenés esta, por ejemplo, a ver que 512 te suma 512 bits con otros 512 bits. Ahora, ¿qué tenés vos en esos 512 bits? Vos podés tener, si tus datos son de byte, de 8 bits, vos vas a tener ¿cuánto? 512 dividido 8. Muy temprano. Sí, 64. Puede ser. 64 creo. Vas a estar multiplicando, vas a estar sumando 64 registros de bytes. O vas a estar sumando 32 half word. O vas a estar sumando 16 palabras. O vas a estar sumando 8 de 64 bits. Y así sucesivamente. Entonces voy a elegir el tamaño, pero vos tenés los 512 son fijos. ¿Estamos? En las arquitecturas ARM existe una extensión Neon. Fíjense que son todas extensiones. En RISC-V hay una extensión, pero no es estándar, la P. Está todavía estamos viendo cómo la hacemos mejor. Y le digo, todas son extensiones. O sea, son, además de las instrucciones que ya han visto, tienen que ver instrucciones nuevas, que aprovechen todo esto. Y reescribir los códigos y recompilarlos. Siempre. ¿Estamos? ¿Para qué se usa esto? Para aplicaciones multimedia. Video, audio, ¿estamos? Todas esas cosas es muy común. Y todas estos SIMD es una especie de paralelismo que lo que se dice explota lo que se conoce como paralelismo a nivel datos. Cuando tengo que hacer la misma tarea sobre datos que son grandes o muchos datos iguales. Entonces, en video uno tiene que procesar los píxeles. Y el procesamiento que le hago a todos los píxeles es el mismo. Entonces, vamos y lo manejamos con esta técnica de una misma operación para múltiples datos. Cuando tengo que hacer audio es lo mismo, es el mismo procesamiento para muchos datos iguales. ¿No? Esto se usa mucho en lo que es también procesamiento digital de señales, porque es la misma idea. Tengo muchos datos que vienen del mismo lugar, son todos de la misma manera, entonces le tengo que hacer el mismo procesamiento, vamos todos con SIMD. No es lo único, hay variantes. Por ejemplo, podríamos decir que podrían entrar acá las placas de video, los procesadores gráficos. ¿Por qué? Porque en general les hacen un procesamiento similar, es para procesar video, sobre un conjunto de píxeles igual. Son distintos en esencia, pero también explotan paralelismo a nivel datos. ¿Estamos? El ISA de RISC-V provee una extensión especial que es V para operaciones vectoriales. Y esa sí está no estandarizada, pero está tiene mucho más impulso, digamos.
ARM tiene en su ISA más reciente otra extensión llamada SVE, Scalable Vector Extension. Que la idea acá es que no tienen registros de longitud fija, sino manejan vectores de longitud variable. Permiten varias implementaciones diferentes de hardware, pero simplifican el software. ¿Por qué? Porque mantienen la misma instrucción, pero le cambian solamente el tamaño del vector. Entonces no modifican el ISA, no modifican las aplicaciones, no tienen que recompilar. Simplemente cargan antes un registro con el tamaño del vector y listo. A partir de ahí el código es el mismo, digamos. Pero por suerte no vamos a ver nada de esto. Esto les cuento nomás. No se preocupen. No. Está buena la idea, pero si alguno quiere, lo ve para proyecto final o como quiera. Digamos. ¿Preguntas sobre SIMD? Les cuento un poco lo que es este Multiple Instruction, Multiple Data, pero tampoco tan explícitamente, sino una variante. Ese gráfico espantoso, a la larga, lo que es un análisis del paralelismo a nivel de instrucción en un procesador que tenía superescalar, 8 vías, y a la larga lo que se ve es esto, lo que me interesa a mí. Que la parte negra, esto es un gráfico que está en blanco y negro, no tiene colorcito, porque es muy viejo. La parte negra es cuando el procesador está ejecutando tareas y realmente está haciendo cosas. ¿Estamos? Todos los demás son burbujas. Todos. ¿Estamos? Tenemos, sí, conflicto en memoria, punto flotante, el load to use, el delay, la penalidad del uso del load, riesgos de control, fallas en la predicción de salto, fallas en el caché de datos, fallas en el caché de instrucciones, fallo en el TLB de datos, fallo en el TLB de instrucciones, un montón de problemas que me inserta burbuja. Ustedes ya los han visto todos. Entonces, y acá tenemos el porcentaje de ciclos del procesador en los cuales realmente está haciendo algo. Y fíjense la parte negra. Acá. O sea, ¿se acuerdan? Yo les había dicho, un procesador normalmente hoy en día está la mayor parte del tiempo haciendo nada, haciendo burbujas y esperando que se resuelvan algún tipo de fallo, algún tipo de parada. Entonces esto es generalizado, como es una sola prueba. Esto es general, ahí tenés, este es el composite, es el promedio de todos los anteriores. ¿Está? Entonces la gente dice, tenemos un montón de tiempo en los cuales estamos esperando sin hacer nada. Hagamos algo. ¿Qué podemos hacer en ese tiempo? No podemos cambiar de tarea. Es una característica. Podríamos intentarlo, sí, después se ve el multiprocesamiento, pero sin cambiar de tarea. ¿Qué podemos hacer? Y ahí cuando a la gente se le ocurrió la idea de los hilos de ejecución, que son los threads. ¿Escucharon Esto es para una sola tarea. ¿Escucharon hablar de threads? Ahora ya dicen que sí, SIMD no, nadie había escuchado, pero threads algunos. ¿Qué son los threads? ¿Qué son los hilos de ejecución? A la larga son funciones independientes, y está ahí la palabra clave en negrita, pero de un mismo programa. O sea, no estamos cambiando el programa, sino que estamos haciendo que dentro del programa hay una partecita que era independiente. Podremos a esa partecita mandarla a otro hilo de ejecución y que se ejecute en simultáneo. Con el programa principal, con el hilo principal y un hilo secundario. Como son del mismo programa, se comparten los recursos del programa, porque estamos hablando siempre del mismo programa. No estamos hablando acá de dos programas distintos, estamos hablando del mismo programa. Cada hilo de ejecución va a tener su propio PC, ¿no? Su propio estado, lo que implica banco de registros, puntero a la base de la tabla de páginas, etc. Porque son independientes, pero dentro del mismo marco.
Es mucho más rápido cambiar de hilo que de proceso. Cambiar de proceso demora muchos ciclos del procesador. Cambiar de hilo, en principio, se lo puede hacer o instantáneo o casi instantáneo. ¿Está? Ejemplos de hilos de ejecución. ¿Alguno se le ocurre alguno? Por ejemplo, un sonido estéreo. Es muy simple decir que dentro del mismo reproductor de audio, un hilo se encarga de procesar un canal y otro hilo se encarga de procesar el otro canal. ¿Está? Otro ejemplo, este es muy común en Word, todos lo han visto, el corrector ortográfico. Es una función que a medida que ustedes van tipeando palabras y tipeando un espacio, sale el corrector y le subraya en rojito. ¿Estamos? Hoy en día, bueno, dice que en sistemas con micro han visto otro ejemplo de swinging buffers, alguna cosa así por el estilo, o ya no lo veo. Nadie se acuerda, bueno. Pero hoy en día cada pestaña de Chrome es un hilo. No tan así, pero más o menos. Sí, Chrome puede ser medio especial, digamos, el navegador es especial, pero la idea antes, por lo menos cada pestaña era un hilo distinto. ¿Estamos? Ahora ya es más diferente, digamos, a partir de no sé qué versión. ¿Qué otras más? A ver, todos los que juegan al Age of Empires, ¿se acuerdan jugar? Cada changuito es un hilo distinto. Claro, están todos, pero fíjense la idea, todos dentro del mismo programa. No son cosas diferentes, sino que están cambiando un trabajador de otro trabajador, o sea, un personaje de Age of Empires de otro personaje. Entonces tienen una batalla por acá, o este tipo juntando leña por un lado y el otro peleando por otra parte. ¿Estamos? Cada NPC del counter es un hilo distinto. ¿Estamos? Esos son hilos de ejecución. ¿Estamos? No son programas diferentes, están dentro del mismo programa, comparten los recursos, están dentro del mismo entorno, pero son independientes entre sí. Un NPC no está relacionado con el otro. ¿Estamos? Ahí en esa terminología parece que lo entienden. Sí, Jean Paul. Entonces, ¿cuál es la clave? Si nosotros sabemos que las instrucciones vienen de distintos threads, como los threads son independientes, las instrucciones son independientes. Y ahí las podemos ejecutar en simultáneo. Y empieza a hablar lo que es multithreading. ¿Escucharon hablar de multithreading? Sí. ¿Con múltiples instructions se refiere a que son múltiples hilos o múltiples procesadores? Ahora es múltiples hilos. La estamos viendo en el contexto de múltiples hilos. ¿Escucharon hablar de multithreading? Sí. Vamos a ver si ahora, después de la clase de hoy, sabes qué es lo que es. La idea es que cada procesador soporte múltiples hilos de ejecución. ¿Estamos? Entonces, que pueda hacer varios hilos de un mismo programa al mismo tiempo. Cada hilo es considerado como si fuera un procesador virtual. De esa manera, ustedes, si tienen un procesador que soporta multithreading, y ustedes abren el monitor de tarea, no me acuerdo cómo es, van a ver como si tuvieran varios procesadores. Pero en realidad no tienen varios, sino que tienen varios hilos. Y la idea es que, la idea inicial básica es cuando ustedes están ejecutando un hilo, y un hilo se ve detenido por algún problema, alguna burbuja, fallo en el caché, o error en la predicción de saltos, o lo que sea, la idea es pasan a ejecutar otro hilo. Porque el cambio, en principio, es rápido, el cambio de hilo es rápido. ¿Qué difiere del anterior? ¿De cuál anterior? De la diapo anterior, justamente. No, estamos hablando de lo mismo. Estoy hablando de lo que hace la diapo anterior. Cómo lo implementa realmente la diapo anterior. En este sentido es, llegamos a una parada, entonces detecto la parada, en vez de esperar, ejecuto otro hilo, que es del mismo programa. Entonces, la parada como que queda enmascarada porque la larga sigo ejecutando, no cambio de proceso, la ejecución continúa pero de otro hilo. Eso es lo que se conoce como coarse-grained multithreading, que es un multithreading de grano grueso.
hay otros, pero les voy a contar uno más y después vamos a ver un ejemplo de este también. ¿Cuál es el chiste acá? Que por supuesto el cambio de thread sea más rápido que la penalidad que yo pago por el fallo. Entonces, si yo tengo una falla en la producción de saltos de 2T y cambiar de thread me demora 3T y me conviene esperar el error de la parada, ¿se entiende? Pero si la parada del fallo del calle nivel 2 me demora 16T y el cambio de thread me demora 2T, me conviene cambiar de thread. ¿Se entiende? Esto llevado al extremo se conoce como multithreading simultáneo, SMT. ¿Qué es multithreading simultáneo? Aprovecha las características de un procesador superescalar con emisión dinámica de múltiples instrucciones, o sea, todos los procesadores modernos que conocemos hoy en día, para emitir siempre instrucciones de diferentes threads y de esa manera mantener llenas todas las unidades funcionales. ¿Estamos? Aprovechando que son todas independientes. Exactamente. Fíjense lo que tenemos acá, estos dibujitos. Y con esto cerramos y hacemos un break, creo. No, una más después. Acá tenemos 4 hilos. A, B, C y D. El hilo A tenemos un procesador superescalar con emisión múltiple de 4 instrucciones. Entonces acá en el dibujito dice que el thread A necesita 2 instrucciones en el primer T, una instrucción después, 3 instrucciones después, 2 después, 4 después y tiene una parada. ¿Se entiende qué es lo que quiere decir el dibujo? El thread B ejecuta 3 instrucciones al simultáneo, después 2, 1 y acá tiene una parada. ¿Está claro? ¿Cómo se ejecutaría esto en un course multithreading? Empezaríamos con el A, ejecutaríamos un T esto, 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 esto es igual, y cuando tenemos la parada, pasamos a ejecutar el thread B. Ejecutaríamos todo esto del B, cuando tenemos la parada, pasaríamos a ejecutar el C. Ejecutaríamos estas 3 instrucciones del C, tenemos la parada, pasaríamos a ejecutar el D. Tenemos la parada, volveremos a ejecutar el A acá. ¿Se entiende cómo funcionaría esto? ¿Cómo funciona en SMT? Así. Que es, ejecuto en el primer ciclo las 2 del A, pero tengo 2 unidades funcionales disponibles. Y bueno, ejecuto 2 también del B. ¿Por qué? Porque yo sé que si son de threads independientes, no hay dependencia entre estas dos. Pero en el thread B, si son 3 distintas unidades funcionales. Sí, la pones a la segunda después, un T después. O sea, a la tercera la pones un T después. Y la completas con estas 3. Siempre y cuando no ejecute de la segunda línea antes de terminar ejecutando la primera línea, no habrá problema. Exactamente. Y a la larga vas tratando de empaquetar todo. ¿Cómo qué? Como en un Tetris. Como en un Tetris, para tratar de aprovechar al máximo todas las unidades funcionales, ejecutando tareas de threads independientes. Fíjense que acá tenemos un ciclo del thread B, uno del A, 2 del B. Sí. O sea, la segunda tarea del primero, en este caso, Sí. si es ejecutarse después, por haber metido más tareas en el medio, ¿pasaría algo? ¿Más tareas de cuál? De cualquiera de estos ciclos. No, porque son independientes. La segunda tarea no es. La clave es que todas estas son independientes. Los threads son, por definición, independientes. Entonces, no le molesta. ¿Y qué pasa cuando dos threads empiezan a tener dependencia? Me viene a la mente que Si dos threads tienen dependencia, si dos threads tienen dependencia entre ellos, no son independientes. Entonces ya empiezan a tener comunicaciones interthreads o alguna cosa así, ya es un caso de dependencia, ya lo tenés manejado de otra manera. No podrás hacer todo esto tan bonito como está acá.
ya es un problema de coordinación y entre los distintos threads. Entonces, las dependencias hacen que acá no siempre se puedan emitir 4 instrucciones. Esto era por ILP, ¿se acuerdan del ILP? Que las dependencias nos limitaban. Entonces el SMT aprovecha que las instrucciones de distintos threads no tienen dependencia y tratamos de amontonar todo estilo Tetris. El course es ejecuto un solo hilo hasta que tenga una parada y de ahí paso al hilo siguiente. Acá trato de mezclarlos a todos si puedo. Yo sí que doy un ejemplo, pero ¿qué razón habría para que haya un hueco entre el último? Y acá que debe ser que ya no tenés más para ejecutar. O sea, Tomás me pregunta ¿por qué este huequito? Mi respuesta 100% honesta es no tengo idea. Tendría que analizar el ejemplo. Ahora, sin analizar mucho, digo, me parece que porque ya no tenés más cuadraditos que poner. Si ustedes quieren, cuenten los cuadraditos, hagan el análisis. Yo no me puse a hacerlo, pero mi intuición me dice que debe ir por ahí. Si hace falta, yo creo que no pueden ser simultáneos. O que falten cuadraditos y no puedan ser simultáneos. O sea, por algún motivo no podés poner este acá, digamos. Porque debe ser estos 2 y estos 4. Creo que eso es lo que me estaba generando, porque no podría ser estar todos juntos de una etapa con la otra. Claro, por eso. Estos 4 parecen ser estos 4. Estos 2 parecen ser estos 2. Entonces, como que no podés subir uno de estos acá. ¿Entendés? Porque entre estos sí hay dependencia. Pero bueno, es un ejemplito, un dibujito común, digamos. ¿Estamos? ¿Cuál es la conclusión de esto? Vamos con la conclusión y hacemos un break, porque ya son las 9:10. Ya necesitan la coca. ¿Vamos? ¿O quieren que dejemos la conclusión para después del recreo? Bueno, hagamos la conclusión después del recreo. Sí, ya me están pidiendo descanso, grito, digamos. Hacemos el break. Vamos a continuar con la clase, con la conclusión que yo les quería dar antes del recreo, pero ustedes me han dicho que no, porque ya estaban liquidados, lo cual está bien, es válido. Pero ¿qué es lo que pasa con todo esto de multithreading simultáneo? Me olvidé de apretar aquí. ¿Qué es lo que pasa con multithreading simultáneo? Por un lado, explota un paralelismo diferente del que habíamos visto antes. El anterior explotaba un paralelismo a nivel datos, esto es un paralelismo a nivel threads. Son 2 paralelismos distintos. Entonces hay que ver cuándo conviene usar uno, cuándo conviene usar el otro. ¿Cuándo es ideal esto? Cuando hay un hilo principal que hace una tarea y un hilo pequeño que hace una tarea totalmente secundaria. Que no es una función fundamental, pero es una función que siempre la tengo que tener y está ahí adicional, buenísimo. Y es importante que haya mucha comunicación entre ambos, porque en ese sentido funciona mejor. Se ve que tener 2 threads en multithreading simultáneo genera una mejora promedio de performance del 20 al 25%, que en realidad no es mucho, pero requiere muy poco agregado de recursos. Porque es duplicar el PC, duplicar un registro, duplicar el banco, mantener tabla de páginas separadas, que es duplicar un registro también. Entonces es un aumento de un 5% del área. Entonces en general esto anda bastante piola. Y es bueno que cuando cada hilo tiene bajo paralelismo a nivel de instrucción, o sea porque tiene muchas dependencias, es bueno tener 2 threads independientes entre sí por naturaleza, y se puede obtener una aceleración casi lineal. ¿Para qué eso lo fue? ¿Cómo? ¿En qué se usaba? Si tiene bajo paralelismo, no se le pone reproducente. Si tiene bajo paralelismo a nivel de instrucción, porque tiene muchas dependencias, un hilo, entonces vos podés tener con otro hilo del mismo programa, los vas intercambiando entre ellos y podés llegar a una aceleración casi lineal.
Sí, depende de los núcleos. Ahora, no todo es color de rosa. Y esto tiene problemas. ¿Cuál es el principal problema? De vuelta, software. ¿En qué sentido? Los procesadores que tienen muchos hilos, porque cuando empezás a hacer esto, dices, está buenísimo, hagamos que tengan 2 hilos. Bárbaro. Hagamos que tengan 4 hilos. Bárbaro. Hagamos que tenga 8 hilos. Ya no vale la pena. Los procesadores que tenían muchos hilos vieron que no resultaba conveniente. ¿Por qué? Porque los programas no tienen tantos hilos. O sea, los programas en general apuntan al caso de uso que les conté recién. O sea, tienen un programa principal con 1 o 2 funciones secundarias adicionales que están programadas como hilos y que funcionan bien como hilos. ¿Estamos? Entonces, los programas en realidad no tienen tantos hilos de ejecución, entonces no aprovechan el tener muchos hilos de ejecución. Y si vos tenés muchos hilos, pocos hilos de ejecución con un procesador que está pensado para ejecutar muchos hilos de ejecución, capaz que el overhead de cambio de hilo termine siendo más alto y termine empeorando la ejecución de un único hilo. ¿Se entiende? Sí, Joaquín. Puede ser también que no use todos los hilos, sino que según lo que esté haciendo o qué núcleo está usando, use una cantidad de hilos, que algo así lo que hace Intel creo con el hyperthreading. Esto es SMT, es el hyperthreading de Intel. Es exactamente esto que te estoy contando. El llenar todo el Tetris, digamos. Claro, pasa que yo me acuerdo que esto dice que no hay mucho reloj por núcleo y me estaba pensando en un juego de 2007. Sí. Entonces la generación tiene 20 hilos. ¿Pero cuántos núcleos? Tiene 8 núcleos. Pero bueno, hay como, o sea, ¿esos hilos son por núcleo? No, son en total. En total, en los 8. Son en total. ¿Y ahí existe una distribución o son todos de todo? Ahora vamos a ver, mirad. En general es tener varios núcleos, conviene tener varios núcleos que hagan tareas diferentes, en lo posible, y pocos threads por núcleo. En general, hoy en día se estandarizó casi y se manejan 2 threads por núcleo. Entonces, no sé qué micro habrás visto vos, pero si vos buscas un micro de ahora, te dice tiene, los de Intel es más distinto, pero tiene 8 núcleos, 16 threads. Sí, bueno, este 17 de 8 núcleos, pero es una mejora. Bueno, algunos núcleos tendrán algunos threads más. Cada núcleo Son 8, en realidad son 8 núcleos de performance y 4 de eficiencia. Entonces tiene 12 núcleos. Claro, pero dice supuestamente que los 20 son solo para los perros. Porque ahí pone Intel ahí como una granadita. ¿Querés que te diga la verdad? ¿No le crees? Si son 8 más 4 y tiene 20, para mí son 8, ejecuta 2 threads, son 16, y los otros 4 tienen un thread. Y ahí te da 20. Claro, porque acá Y te da redondo el cálculo, te digo, ¿no? lo que dice Intel en la página de ellos es que la cantidad de hilos es donde es aplicable el hyperthreading, Claro. solo disponible en los performance core. Por eso. El i9 tiene. Por eso, los performance core ejecutan simultáneamente multithreading con 2 hilos. Claro, los otros quedan con uno. Los otros quedan con 1, porque directamente ni lo tienen. Hyperthreading, digamos. Los otros tienen uno, los de eficiencia. Por eso, no tienen, no tienen nada de hilos. Son directamente núcleos comunes. Entonces ahí es cuando dice, los grandes manejan 2 hilos, los chiquitos manejan un hilo normal. ¿Estamos? Entonces en total ejecuta con 12 núcleos 20 hilos. ¿Y cada núcleo ejecuta en un programa distinto? Podría, eso ya depende de cómo dividas la tarea. Claro, ya se puede. ¿Estamos? Ya habrá que ver. Pero la idea, la conclusión que se está estandarizando en la industria hoy es tener varios núcleos, pocos threads por núcleo. No se maneja más de, hoy en día, 2 threads por núcleo. Puede haber algún micro que tenga 4, pero la mayoría todos manejan o 2 o 1. ¿Estamos? ¿Y por qué? Porque resulta que hay otro problema. Seguridad. Resulta ser que esto de estar con los hilos compartiendo cosas dentro del mismo programa es un problemón de seguridad. ¿Estamos? Y no está bien visto desde el punto de vista bueno, yo tengo un hilo acá y hay gente que empezó a hacer hilos para tratar de aprovechar la ejecución de los programas y están viendo cosas que no deberían, porque se están compartiendo cosas que
Está bueno compartirla, pero si hacemos todas las cosas bien, digamos. Cuando hay alguno que no empieza a hacer las cosas bien y empieza a hacer problemas de seguridad, es un problemón de seguridad. Entonces, sobre esto vamos a hablar un poco más en el tema siguiente, pero por cuestiones de seguridad, esto de multithreading está siendo medio vapuleado últimamente. Entonces, por eso dijeron, lo mantengamos bajito nomás y a veces. ¿Preguntas? Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Ahí tendríamos que haber hecho el break. Porque ahora yo les voy a contar otra clasificación de multiprocesamiento, que esta no es la taxonomía de Flynn, pero es otra cosa que, otra manera de clasificar todos los sistemas que son de procesamiento paralelo. Y la idea es clasificarlos según cómo ven la memoria. Y la idea es si la memoria la ven, cómo es su acceso a memoria. Si el acceso a memoria es compartido o no. Entonces, ustedes tienen unos procesadores en los cuales se llaman, o multiprocesamiento, con acceso compartido a memoria. ¿Qué significa que el acceso es compartido? Lo que dice ahí, que todos los procesadores comparten un único espacio de direcciones físicas. O sea, la memoria es la misma, por decirlo así, para todos los procesadores. Entonces, si un procesador dice, yo voy a escribir en la dirección 2000, escribe en la dirección 2000 y otro procesador sabe que el otro escribió en la dirección 2000 y puede ir a leer ahí y tomar el dato. ¿Estamos? Entonces, todos los datos de memoria están disponibles para todos los procesadores en todos los momentos. Eso es memoria compartida. Es mucho más simple de programar. Directamente el manejo de datos a través de instrucciones load y store, porque uno escribe en memoria y el otro lo lee. Y así se pasan la información. ¿Estamos? Sabiendo, por supuesto, cuál es la memoria compartida. Pero esto necesita operaciones atómicas en memoria para manejar la sincronización. ¿Qué son operaciones atómicas? Operaciones que no se pueden interrumpir. O sea que mientras yo haga este load, este store, no puede llegar ningún tipo de interrupción. ¿Estamos? Esas son fundamentales para los sistemas operativos. ¿Alguno ha visto algo de sistema operativo ya? Bueno, pero capaz que en una de esas... Exactamente. Bueno, para eso se usa esto. Y en el ISA y RISC-V que nosotros hemos visto, estaban incluidas en la extensión A. ¿Se acuerdan que sí habíamos visto la extensión A, que era una de las estándares? El nombre. Bueno, entonces esa extensión A sirve para acceso compartido a memoria para multiprocesamiento. Entonces, si nosotros pensamos que nuestro núcleo va a ser un núcleo que va a estar dentro de varios núcleos, compartido con otros núcleos, en acceso compartido de memoria, necesitamos tener esta extensión obligatoria. También puede ser un acceso no compartido a memoria. ¿Qué es un acceso no compartido a memoria? Los procesadores, cada uno tiene su propio espacio de direccionamiento privado. Entonces, ¿cómo hacen para pasarse datos? Es necesario un mecanismo explícito para pasar datos. Che, yo te quiero mandar un dato y te mando un dato con un correo, con una carta o un paquete diciendo acá van mis datos. ¿Estamos? Pero ya es otro mecanismo que sea explícito. ¿Se entendió un poco la idea del acceso compartido y del acceso no compartido? Silencio. Vamos a ver lo que es acceso compartido a memoria. Y tenemos un dibujito acá, donde la idea es que nosotros tenemos un procesador, un caché, la memoria acá abajo y una red de interconexión en el medio. ¿Estamos? Y acá, por ejemplo, ustedes, si recuerdan el tema anterior, el anteanterior, el 14, habíamos visto cómo era el diagrama de un sistema on a chip. Y tenía el procesador y el caché L1 y L2 estaba junto dentro del procesador. Y después había una red de interconexión y después había
caché de nivel 3, que ¿cómo era el caché de nivel 3? Compartido. ¿Se acuerdan? Que les había dicho, porque estaba acá. Y después estaba todo lo que es el controlador y la memoria para ir a memoria que ya estaba del lado de entrada-salida, por decirlo así, y era una cosa de otro bus, pero la red de interconexión estaba entre el caché que es privado para los procesadores y el caché de nivel 3, si le quieren, que era compartido ya a través de una red. ¿Se acuerdan? Bueno, acá pasa lo mismo con la memoria, digamos, pasa a ser la misma idea. Esto en general son los SMP, que son multiprocesadores de memoria compartida, shared memory. ¿Estamos? Y a su vez se subdividen en dos: los que tienen el acceso uniforme y los que tienen el acceso no uniforme. ¿Qué es un procesador de memoria compartida con acceso uniforme? En el que todos los procesadores ven la misma latencia. O sea, la latencia es la misma. O sea, si un procesador pide un dato a la memoria le devuelve tanto. Y otro procesador pide el dato a la memoria le devuelve el mismo valor. ¿Estamos? Ahí dice la mayoría de los multicore que conocemos. La verdad, eso era la mayoría de los procesadores que conocíamos. Igual comparten datos a través de lo que es el caché de último nivel, el last level caché, que actualmente es un nivel 3, es el que es compartido. ¿Se acuerdan? Eso sí les contaba, y esto sí sigue siendo verdad. Me parece que son muy lentos, puede ser. No digo que sea lento o no, pero es cómo se manejan, digamos. Y después está lo que es acceso no uniforme a memoria, que es NUMA. NUMA, en el cual los procesadores tienen cada uno su propia memoria y la latencia no va a ser la misma, porque va a depender si le piden a su memoria o a la de los otros. Pero eso no corresponde a la clasificación anterior, a la de no compartido. No, porque compartido o no compartido es si ven los mismos datos. Entonces acá puede ser compartido porque ven todos los mismos datos, pero la latencia no es la misma. O sea, a veces un dato está más rápido que otro dato. Compartido. ¿Estamos? Y en realidad estos, desde hace un par de años, están siendo mucho más populares. Porque, primero, los SMP tipo UMA son mucho más fáciles de programar. Entonces eso es lo que los hizo populares. Pero a veces se da el caso que algunos sistemas de acceso no uniforme da latencias menores. Y todo apareció con uno de AMD, que fue el Threadripper S del 2018. Tenía 4 núcleos, de los cuales 2 tenían un acceso directo y los otros 2 era a través de la Infinity Fabric. ¿Estamos? Y a partir de ahí, lo que hacían esto eran pillos y movían directamente los datos entre los núcleos que tenían el acceso más rápido y el acceso menos rápido. Entonces, si uno necesitaba más datos, lo cambiaba de núcleo y de esa manera mejoraba la performance. Y a partir de ahí, estos NUMA se empezaron a hacer más populares. Y hoy en día, como ya hay una mezcla entre redes, caché de nivel 3, compartido y un lío bárbaro de todos los procesadores, las latencias son más bien no uniformes. Hoy. Pero está parejo, o más si lo quieren ver así, digamos, miti-miti, digamos. Entonces, a partir de este año empiezan a aumentar las conexiones de tipo NUMA. Pero más allá de que sea uniforme o no uniforme, es una cuestión de latencia, es una cuestión de velocidad. Los dos son compartidos, que es lo importante. Se pasan datos a través de instrucciones load store. Y al pasar datos a través de las instrucciones load store lleva al problema de coherencia. ¿Cuál es el problema de coherencia del caché? Como la memoria es compartida, es necesario proveer un mecanismo para mantener la coherencia. ¿Qué es la coherencia? Mantener la ilusión que todos los datos son almacenados en una única gran memoria. La memoria es única, es la misma para todos, compartida. Y el problema está en que dos procesadores o más diferentes
podrían acceder a la misma dirección de memoria y obtener valores distintos. Ese es el problema de coherencia. Y eso no debería pasar. Pero ¿cómo obtendrían valores distintos si acceden a la misma dirección? Ya te muestro. Aguántame un segundito. ¿Cómo? Fíjense un ejemplo. Este es un procesador que tiene cachés, dos procesadores, digamos, con caché write-through, que sabemos que no es lo más común es write-back, pero pasa lo mismo, la idea es lo mismo. Tenemos acá, esto es un tiempo, eventos, el contenido del caché para el procesador A, el contenido del caché para el procesador B, el contenido de memoria. Entonces, en un primer momento, el CPU A quiere leer el valor de la memoria X. Entonces, ¿cuánto tengo ya en memoria X? Tengo un 0. Entonces, el procesador A tiene un fallo en su caché, lee de memoria el contenido, el 0, y lo carga en el caché, en su caché. ¿Está claro? Facilísimo. El procesador, en un instante después, el procesador B quiere leer el valor de la memoria X. ¿Cuánto era X? Un 0. Perfecto, cambia y pone un 0 en el caché de B. Y hasta ahí vamos bien, ¿o no? Luego, el procesador A escribe un 1 en la posición de memoria X. Entonces, escribe un 1 en su caché, y como es write-through, ¿qué es lo que va a hacer? Escribir en memoria. Y va a escribir un 1 acá. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Entienden todos? La pregunta es, ¿qué pasa si B quiere leer X? ¿Por qué? ¿Cómo? Lee su caché. ¿Y cuánto lee? 0. Porque tiene un hit. Y la pregunta es, perdón, ¿cuánto vale X en este momento? ¿Pero cuánto lee B? ¿Ven el problema? Lee el dato incorrecto. ¿Por qué? Porque resulta que después de que B lo leyó y lo cargó en su caché, vino alguien más y lo cambió. Y no me avisó. Lo cambió en memoria, pero no me avisó. Entonces B sigue contento con su dato, él ya lo tiene, pero el dato está incorrecto. Porque alguien más lo cambió. ¿Se entiende? ¿Lo ven el problema de coherencia? Y ahora la pregunta es, hay otro procesador, un C, otro núcleo, que quiere leer X. La pregunta es, ¿qué valor debería leer? Porque dice, che, yo quiero leer X. Capaz que dice, yo lo tengo, te lo paso si querés. Y dice, B, yo también lo tengo. Y resulta que son distintos. Debería leer directamente de memoria. Debería ir y decir, no le hago caso a ninguno de los dos y me voy a buscar en memoria. Debería leer un 1. ¿Y no se implementa en memoria un sistema de actualización en todos los caché que tienen el dato? Algo tan simple como un sistema de actualización, sí, bien. Si se pudiera, teniendo en cuenta que tenés caché nivel 1, nivel 2, en varios núcleos y todo lo demás, es todo un tema, digamos. Pero sí, se busca un sistema de actualización. Claro. Fíjense, en el ejemplo anterior, en el caso que el CPU B quiera leer el valor de X, hay que proveerse un mecanismo para que lea el valor correcto, desde memoria o desde donde sea, del que lo tenga. Pero lo importante es que el 0 hay que darse cuenta primero que es incorrecto, ¿estamos? Y después buscar el valor correcto, sea cual sea. ¿Estamos? Ese mecanismo mágico que propone Alejandro es lo que se llama protocolo de coherencia de caché. Todos los cachés deben manejar lo que es un protocolo de coherencia, que establece un registro, de algún modo, de cómo y cuándo cada bloque es compartido. Y de esa manera cada bloque mantiene la información sobre su compartición junto con su estado.
¿Se acuerdan que cada bloque tenía información del estado? ¿Qué era la información del estado? Si era el bit de validez, el bit de ensuciado, bit para el LRU si correspondía. Bueno, además va a tener otros bits más para el protocolo de coherencia de caché. Los protocolos de coherencia más populares son de tipo snooping. ¿Qué es snooping? Protocolos de estar miroteando, estar chusmeando. ¿A dónde chusmean? En el bus compartido. O sea, todos los protocolos están permanentemente escuchando qué es lo que están haciendo en el bus. Entonces, cuando dice, hay alguien, el procesador A quiere escribir en memoria en la dirección X. ¿Cómo? Entonces están todos, hay uno que quiere escribir en la dirección X. Y se están escuchando qué es lo que está pasando. Ya vamos a llegar. Ya, por lo pronto están escuchando. Están todos escuchando. Y ahora la idea es monitorear permanentemente el bus compartido para saber si se tiene alguna copia de lo que se está mandando por el bus. Entonces se dice, che, allá hay un procesador que está escribiendo la dirección X. Entonces decir, ¿yo tengo la dirección X? No la tengo, entonces no me importa lo que está pasando. Lo dejo pasar. Si la tengo la dirección X, algo tengo que hacer. ¿Se entiende? Entonces, si detectan que en el bus hay una transacción sobre el bloque del cual tienen una copia, realizan alguna acción. Entonces, para cerrar un poco con mínima ejemplo de protocolo de coherencia, si un procesador A escribe en una dirección de memoria X, lo primero que se puede hacer es todas las copias de X que puedan existir en los cachés de los demás procesadores, las marcamos como inválidas. Entonces, si se detecta que en el bus hay una escritura, alguien sabe que tiene ese mismo bloque, lo marca el bloque como inválido. Eso es una política write-invalidate, que con cada escritura se invalidan los demás. Invalidaría el mismo bloque de los otros procesadores, de los B, C o de los otros núcleos que haya. Todos los que tengan la dirección X, márquenla como inválida. ¿Se entiende? Entonces, cada escritura que hace, o sea, que una escritura implica que un dato sea exclusivo de un procesador. O sea, cada vez que se hace una escritura, cuando uno escribe, ese dato es el único procesador que tiene ese dato. Porque todos los demás, si lo tenían, se lo invalidaron. Y esto genera nuevos fallos en los demás procesadores. Porque puede ser que tenían un dato, pero vino el procesador A y se lo invalidó. Entonces ya, por más que lo siguen teniendo, se lo marcó como inválido, entonces ya accedí al dato, pero ya me lo quitaron. Un curioso. Y esos son los fallos por coherencia, que era la cuarta C que la habíamos dejado pendiente en su momento. ¿Se entiende la idea? Entonces, el procesador A, si cuando quiere escribir un dato, lo escribe efectivamente, pero les dice, cuando lo va a pasar por el bus para escribirlo en la memoria compartida, todos los demás escuchan y dicen, está escribiendo un dato. ¿Yo tengo ese dato? Sí. Si lo tengo, lo marco como inválido. Y lo pierdo al dato. De esa manera, si lo vuelvo a leer, voy a tener un fallo y lo voy a tener que ir a buscar de memoria. Y ahí voy a tener el dato actualizado. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué implica esto? Que me genera más fallos en otros procesadores. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Seguro? ¿No se puede utilizar el mismo bus para consultar el caché de otro? Había Por supuesto. Ahí no tenía memoria, o sea, lo preguntaba al que lo tenga. Pero te va a generar un fallo.
que es indudable. El fallo lo vas a tener y lo vas a ir y lo vas a traer. ¿De dónde? Ya vemos. ¿Estamos bien? Bueno, creo que seguía con esto, pero yo diría que cortemos acá. Por lo menos ya hemos visto hasta el write invalidate. ¿Preguntas? No me queda claro quiénes son los que hacen el estudio. ¿Quiénes están ahí chusmeando? En general, todo depende de dónde, qué es lo que se ha compartido. ¿Me entiendes? O sea, dónde está el límite entre lo que es compartido y lo que es no compartido. En un procesador moderno, actual, vos tenés que el caché de nivel 2 es privado de cada núcleo, el caché de nivel 3 es compartido. Entonces, ¿quién es el que va a estar permanentemente escuchando? El controlador de caché nivel 2. Los controladores de caché nivel 2 de cada núcleo son los que van a estar permanentemente escuchando, son los que van a estar conectados al bus, ¿estamos? Porque cuando tengan un fallo son los que tienen que traer del bus, de caché nivel 3, entonces ahí son los que van a estar escuchando permanentemente qué es lo que pasa en el bus. Pero siempre el límite es qué es lo que es privado y qué es lo que es compartido. Exactamente. Si en realidad el caché nivel 3 es privado, entonces esos son los que escuchan a la memoria, al bus donde está conectado a la memoria. Y ese límite se va moviendo. ¿Entendés? Porque en una época era, cuando poníamos un caché de nivel 1, era el nivel 1 el que escuchaba. Cuando se han puesto el nivel de caché de nivel 2, era el caché de nivel 2 el que escuchaba. ¿Entendés? Ahora hay caché de nivel 3, era el caché de nivel 3 el que se le escuchaba. Después el caché de nivel 3 pasó adentro, compartido entre varios núcleos, entonces pasó a ser igual que el nivel 2. Entonces se va moviendo, digamos. No necesariamente. O sea, en este caso, el caché nivel 3 la compartida y tenés que estar monitoreando ahí los procesadores. Claro, son los del nivel 2 los que escuchan el bus. Porque el caché nivel 3 ya es compartido. Pero depende, de vuelta, depende el micro. ¿Estamos? Si uno busca un micro un poco más chico, capaz que no tiene nivel 3, entonces es el nivel 2 el que está conectado a... La clave es esta, fíjense. Por más que diga caché, el dibujito que se tienen que acordar es este. Porque la memoria compartida depende de dónde está la red. ¿Estamos? La red, que es lo que está en azul, en la red de interconexión es lo que me va a separar lo privado de lo compartido, de lo que es público. ¿Estamos? Entonces, ahí, el que está conectado a esa red es el que escucha todo, el que está monitoreando permanentemente esto. En este caso, en los casos comunes, si esto es L3, esto es L2, son los que están escuchando todo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, cortemos acá y seguimos viendo el protocolo de coherencia de caché el día miércoles.